dile, Señor, gracias. Gracias porque me trajiste a esta tu casa. Ya tú tenías una cita programada conmigo. Amén. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Y vamos a la palabra. Bueno, este mes hemos estado hablando de la espada. Comenzamos el mes hablando de comiendo la palabra, blandiendo la espada, que enseñamos, recordamos lo que es la Santa Cena. Después estuvimos con no guardes tu espada, no enfundes tu espada. Y después la espada que gana almas. Es hoy, amén, para los que anotan, esta es la secuencia. Y hoy el Señor tiene una palabra especial para usted y para mí. Amén. Dile al que está a tu lado, no me interrumpas, que hoy el Señor me va a hablar. Amén. Vamos a la palabra en esta mañana. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 3 y Efesios 6, 17. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Amén. Efesios 6, 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, en este tiempo en donde de pronto la palabra de Dios quiere ser acallada, usted y yo estamos aquí en este momento por una comisión que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Y una comisión grande. Tú y yo tenemos un compromiso, y así como vimos ahorita nuestros hermanos que se estaban graduando, que tomaron una iniciativa y fueron subiendo ese primer peldaño, así usted y yo tenemos un gran compromiso. Amén. Y nuestro compromiso es ganar almas. Amén. Almas para el Señor. Y entonces es aquí donde tú y yo vamos a enseñar, vamos a guiar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. Alguien una vez me dijo, en una consejería me preguntó, ¿y usted hace las consejerías con base en la psicología? Yo le dije, no, yo la hago con base en la palabra. Ojo, no estoy desmeritando la carrera ni mucho menos, pero cuando estamos en el Señor recordemos, lo que no está en la palabra no cuenta. Y tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Fíjense que las ciencias y muchos estudios, cuando comienzan a escudriñar la palabra, se dan cuenta del poder que ésta tiene. Entonces, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos se tienen que sujetar a la palabra. Y cuando yo doy un consejo, ¿qué dice la palabra sobre esta situación? Amén. Entonces es importante que usted y yo lo tengamos claro. Y es lo maravilloso cuando vamos aprendiendo lo que nos dice la espada de la palabra. Esto nos sirve de guía. Es lo que hemos estado aprendiendo en estos días. Amén. Y hoy les voy a hablar algo importante. Hay un evangelista, el evangelista Moody, me llamó la atención porque este hombre, sin estudios teológicos formales, pero tenía un corazón prendido por el fuego del Espíritu Santo, un corazón que iba siendo alimentado día a día con la palabra, y este hombre llegó a muchas almas. Amén. A muchos, predicó a millares de almas por diferentes lugares. Y entonces, ¿qué era? ¿Qué era lo que él buscaba? Ganar almas para el Señor. Y tú y yo tenemos que tener eso en nuestro corazón. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene y que nosotros empecemos a amar a las almas, a amar a las personas. Y sabemos que el que gana almas en esta hora son sabios y brillan eternamente. Amén. ¿Cuántos han ganado almas aquí para el Señor? Amén. Entonces, ojo, para los que anotan, los que ganan almas son sabios y brillan eternamente. Amén.
Y entonces es aquí cuando usted y yo nos damos cuenta que Dios tiene la iglesia. Usted y yo estamos con un propósito. Y el propósito es que muchas almas se salven, que no se pierdan, que hayan hogares restaurados en esta hora, que haya la manifestación del poder de Dios en medio de su casa, que haya sanidades, liberaciones, prodigios, milagros. ¿Y quiénes lo hacemos? Usted y yo. Ahí donde usted está, usted es un punto de bendición, una antorcha encendida, una espada desenfundada. Y usted y yo no lo tenemos que creer, pero nos da miedo. Y algunos que están ahí dicen, bueno, es que a mí me da como miedo hablarle a las personas, yo soy como temeroso, yo no tengo eso. Pues déjame decirte algo, cuando tú y yo nos vamos alimentando de la palabra, el Espíritu Santo va haciendo su obra en nosotros. Y aquellos que no hablábamos, que éramos temerosos, empezamos a hablar. El Espíritu Santo nos suelta la lengua, o sea que no tenga miedo. Lea la palabra, pídale al Espíritu Santo que sea Él llenándolo y déjese usar por el Señor. Amén. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que pedirle al Señor que note, número 1, para los que anotan, amor, pasión genuina por las almas. Amén. Que tengamos ese amor por las personas, porque sabemos que una sola alma vale. Amén. Cristo murió en la cruz por todos, pero es aquí donde tú y yo no podemos dejar inhabilitar ese sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos dé pereza, porque nos dé miedo, porque nos da, no, yo no hago eso, no. Pídele al Espíritu Santo que te use en gran manera y sea un ganador de almas. Amén. Entonces, como ustedes les dieron un memito, ¿cierto? Bueno, en ese memito vamos a copiar, aquí atrás, vamos a copiar, antes de finalizar, tienen que tener ahí como 5 o 6 listicas ahí de personas, porque usted y yo al final vamos a orar por esas almas que vamos a traer a la iglesia. No importa, los que tengan libreta pueden regalar hojitas también, si de pronto no les cabe ahí, o en el celular, que sean más diestros, listo. Vamos, amor y pasión. Vamos a Juan capítulo 3, 16 y Lucas 9, 10. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Lucas 9, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Vemos que Jesús vino por ti y por mí. Amén. Y nosotros tenemos que dar de gratis eso que el Señor nos ha dado. Él vino a salvarnos y es cuando tú y yo sabemos que las personas que están a nuestro alrededor necesitan conocer al Señor. Necesitan que el Espíritu Santo se revele. Necesitan que Dios haga algo en sus vidas. Y es cuando tú y yo tenemos que empezar a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero tener un corazón enamorado de ti y quiero amar a las almas. Por eso necesitamos que el Señor toque nuestros corazones, porque muchas veces pasamos por encima de las personas, no miramos, no sabemos la situación, no conocemos los vecinos, no sabemos su nombre, ni de pronto hasta compañeros de empresa, los que trabajan en empresas grandes. Y es aquí cuando usted y yo necesitamos decirle, Señor, tengo esa carga, necesito esa carga en mi corazón, porque yo quiero amar como tú amaste. Amén. Cuando tú y yo lo hacemos, empezamos a orar por esas personas, empezamos a ponerla ahí en la olla a presión sin necesidad que usted le diga, yo estoy orando por ti, pero usted comience y ore por ella. Tenga esa carga de oración y dígale al Señor, Señor, yo te amo. ¿Cómo reflejo yo el amor y cómo le digo yo al Señor que lo amo? Cuando comienzo a agradarle a Él. Amén. Y recordamos algo, que el negocio del Señor son las almas. Amén. Entonces, es aquí cuando nosotros entendemos que para el Señor las almas son importantes y debe ser para nosotros también importante. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo
es árbol de vida y el sabio salva vidas. Amén. El sabio salva vidas. Entonces es importante, tú y yo estamos ¿para qué? Para salvar vidas. Amén. Y entonces, cuando salvamos vida, aquellos hogares que tú y yo vemos que tienen problemas, que tienen discordia, comienza a orar por esos hogares. El hogar de familias, de familiares que tienen contiendas, que hay problemas, comienza a orar por esos hogares. Para que cuando tú des la palabra, cuando tú lo invites a que vengan a la iglesia, esos corazones estén permeados ya, estén sensibles a lo que tú le dices y se vayan abriendo los sentidos espirituales de estas personas. Entonces tú y yo tenemos que tener esa carga. Cuenta la historia cuando estaba hablando de este evangelista de Moody, dice que hubo una época en la que había mucha nieve, estaba en mucha nieve y este hombre tenía una carga de que tenía que salir en ese momento a llevar el mensaje al hijo de una persona que le habían dicho. Y dice que él caminó muchos kilómetros en medio de la nieve, en medio de la tempestad. Y dice que él fue a predicarle y a presentarle a este niño, a presentarle a Jesús. Dice que después de esto, este varón cuando creció, fue uno de los grandes misioneros que hubo en la época. ¿Sabes? Tú eres una de esas personas, no sé cuántas personas vayas a evangelizar, a cuántas personas vayas a llevar a los pies de Cristo, pero déjame decirte, hay un Moody, hay un evangelista, hay grandes hombres, grandes personas en las que tú vas a ser ese punto referente de bendición, amén, en la que tú vas a enseñar. Fíjense, por lo menos aquí está Zoila en su vida pensó que cuando me predicara a mí el evangelio yo estaría aquí, amén. Y entonces, ¿cuántas personas puedes llevar tú a los pies de Cristo? Amén. Habla, di lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Y dile al Señor, Señor, aquí estoy. Yo voy a amar a las almas porque tú me amaste a mí. Y en tus negocios yo voy a estar. Amén. Algo importante, lee la palabra. Es necesario para yo hablar. Tengo que leer la palabra. Por eso estamos diciendo la espada, ojo, la espada que salva almas. ¿Cómo vas tú a hablarle a las personas? Cuando tú y yo leemos la palabra, siempre va a haber, el Espíritu Santo va a tomar de eso que tú tienes y le vas a hablar a esa persona en el momento correcto, a la hora correcta y en el tiempo indicado. Amén. Y la gloria, recuerda, siempre la gloria es para el Señor. Amén. Pero ¿qué más necesito? Necesito, ojo, número 2, al Espíritu Santo. Amén. Tú y yo sin el Espíritu Santo hablamos letra, puro logo. Pero cuando el Espíritu Santo está, esa palabra quebranta yugos, ataduras, amén, y hace prodigios. Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Ojo, no es por fuerza, no es por poder, es por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces llega esos corazones endurecidos, van a tener ese corte de la espada y va a fluir y esa palabra va a ser de bendición para esa persona. Yo en algunos momentos he predicado y hay momentos en los que yo ni me acuerdo qué fue lo que dije y de pronto alguien dijo: pastor, usted dijo esto y esto me llegó. Sí, yo dije eso. Y es cuando uno se da cuenta que es el Espíritu Santo que comienza a usarnos de una manera para llegar a ese punto, a esa sensibilidad, a eso que esa persona necesita para bendecirlo. Amén. Y algo importante, nunca creamos que es en nuestras fuerzas. Cuando les estaba hablando de este evangelista Moody, dice que él se ofendió en algún momento porque dos hermanitas de una congregación le dijeron:
hermanito, estamos orando para que el Espíritu Santo lo llene de poder. Y él dijo, bueno, yo tengo una iglesia, mucha gente me conoce, ¿qué querrá decirme? Y dice que hubo un tiempo cuando él entró al Señor, porque mucho se empezó a ocupar de muchas. Dice, comencé a hacer la obra de Dios, pero dejé a Dios en un lado. Y muchas veces podemos hacer eso. Ojo, todo lo que hagamos, recordemos que el Espíritu Santo tiene que estar presente. Dice que cuando él se metió con el Espíritu Santo, el Señor le dijo, me estás dejando de lado. Y eso duele. Amén. Porque es el Señor el que tiene que hacer la obra. Tú y yo somos instrumentos usados por Él. Amén. Entonces, por eso muchas veces somos címbalos que resuenan. Porque queremos nada más hablar, ser los protagonistas nosotros, pero recuerde, el protagonista en todo es el Señor, es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está, hay transformación. Recordemos la prédica el miércoles, ¿qué nos decía el pastor? Una persona transformada se nota en sus cambios. ¿Sabe? La carga de todo pastor en algún momento es que nosotros queremos ver prodigios y milagros en la iglesia. Pero ¿sabe qué? El mayor milagro que nosotros podemos ver de pronto, una sanidad, gloria a Dios, cosas extraordinarias, gloria a Dios. Pero cuando una vida es transformada de verdad, cuando un hogar es restaurado, cuando una persona que tenía vicios ya ha superado todo esto, cuando una persona que tenía problemas de ira, de angustia, cuando era oprimida, y ahora tú ves esos cambios y ves cómo habla otro, cómo los hogares son restaurados, cómo esas personas que recuperan su confianza, su identidad, tú te das cuenta que el Espíritu de Dios ha hecho un gran milagro. Amén. O sea que si usted de pronto en algún momento se ha cargado porque no ha visto un milagro, déjeme decirle algo, si usted ha cambiado y no es el mismo desde el momento en que usted comenzó a este tiempo, déjeme decirle, la gloria sea para el Espíritu Santo. Amén, porque lo transformó. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos redarguye, pero también nos direcciona. Amén, que el Espíritu Santo es el que va a transformar nuestras vidas, el que nos dice, nos alerta cuando algo no está bien. Y entonces tú y yo, cuando estamos en sociedad con el Espíritu Santo, somos vencedores. Amén. Dile al que está a tu lado, si tienes sociedad con el Espíritu Santo, eres vencedor. Amén. Y la palabra de Dios como autoridad. Vamos a 2 de Timoteo 3:16 y Juan 3:17. Ténganlo ahí a la mano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Que toda la palabra, ojo, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, tú y yo cuando conocemos la palabra y empezamos a usar la palabra, ya tenemos un arma. Pero cuando empezamos a creer que el Espíritu Santo es el poder, ojo, el poder que se manifiesta, vamos a ver la gloria de Dios sobrenatural. Amén. Entonces, ojo, el Espíritu Santo nos redarguye, no nos va a condenar, nos está diciendo, prende esas alarmas, danger, danger, cuando usted se le pasó el carro y usted quiere decir Dios te bendiga, entonces el Espíritu Santo te va a decir, ojo con el tonito que lo dijiste, cuidado, amén. Entonces Él nos va guiando, nos va cambiando. Yo en algún momento les he comentado que tengo una amiga que en algún momento de su vida tuvo muchos problemas porque aparte de que era así como hija de trueno, aparte de eso, decía palabras vulgares y en algún momento ella dijo, yo no aguanto más, Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Vamos a hacer una cosa, Señor, porque es que esto a mí, si no me duele la carne, no hago nada y sigo en la misma galleta. ¿Sabes? Cuando yo diga una mala palabra,
que me salga una llaga en la boca. Ojo, ella fue la que se lo propuso el Señor no. Ella fue la que se lo propuso y así fue. Y de pronto en algún momento yo voy y hablo con ella y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, no, Lindy, aquí tengo la boca, no. Yo sí, y eso. No, es que de imprudente. Entonces me cuenta lo que dijo. Y ahora tengo un poco de llaga y un poco de peladuras en la boca. Y es la hora, esta mujer superó eso porque a todo le sacaba cuestiones. Y entonces superó eso. Y en estos días de pronto me encontré con ella y me dijo, no, tengo un fueguito. Yo le dije, ¿todavía estás diciendo palabras? Y dice, no, ya esa etapa la superé. A ver, ojo con eso. Usted y yo tenemos que saber que la palabra edifica y que la palabra transforma, pero cuando está llena de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Recuerde, no podemos yo puedo disimular ante usted, pero en algún momento se me puede caer la máscara. Pero cuando el Espíritu Santo está, nuestra transformación es real. Lo que antes me molestaba, me ofendía, me dolía, ya ahora no. No quiere decir que sea insensible, no. Estoy llena del poder de Dios y miro a las personas como Él las ve. Ya no me voy a estar mirando las sencilleces, las cosas que no. Voy a identificar quién está detrás de ese asunto y voy a bendecir a mi hermano. Amén. Voy a actuar diferente. Deje que el Espíritu Santo lo transforme. Amén. Número 4, una vida consagrada. Primera de Pedro 1:16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Y esto es algo importante. Muchas personas no van a leer la palabra, pero sí van a leer tu vida. Y muchas personas de pronto te van a decir, ven acá, tú has tenido un cambio, tú eras así, tú eras de esta forma. ¿Qué hiciste? Y es ahí donde tú y yo les vamos a decir lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Amén. Y es donde tú y yo, esas cosas en las que nos veían antes y no nos ven porque hemos sido transformados por el Señor. Ya ven que no es apariencia, sino que es un vivir diario, un vivir constante en el Señor. Entonces, por eso tú y yo tenemos que dejar que el Señor haga su obra en nosotros. No se ofenda cuando el Espíritu Santo lo corrija, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir no. De pronto nos corrigen algo y entonces le sacamos otra y le damos la vuelta para convencer a los demás de que nosotros estamos bien. Déjame decir, con el Espíritu Santo no hagas esto. Si te dice, estás mal en esto, usted diga, sí Señor, amén, y aquí ayúdame a corregirlo, amén. Entonces, busquemos a Dios diariamente. Esto lo hacemos, recuerda, cuando buscamos al Señor, cuando nos consagramos al Señor, comenzamos a leer su palabra, a conocerle. En una relación de noviazgo, ¿qué es lo importante? Ir conociendo a la persona para luego formalizar. ¿Sabes? Nuestra relación con Dios tiene que ser así. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. Busque al Señor diariamente y usted verá cómo Él transforma su vida. La palabra es como si usted coge un vaso que está sucio, lo pone en el lavaplatos, abre la pluma y la palabra comienza a limpiar. Comienza a limpiarlo, a sacar toda la suciedad hasta que queda limpio, resplandeciente, hasta que el Señor lo puede usar. Puede echar de su unción, de su poder, de su presencia en usted para usarlo, para darle a los demás, para bendecir a los demás. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. Entonces dejemos que el Espíritu Santo comience a transformarnos. Amén. Que comience a hacer su obra en nosotros y que no se detenga. Vamos, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Amén. Número 5, evangelismo. Tú y yo tenemos que predicar la palabra. Y viene un nuevo tiempo, viene un tiempo de aniversario en el que tú y yo tenemos que invitar. Amén.
pastora, no hay silla, no importa, no, si nos tenemos que sentar o estar de pie, no importa, vamos a invitar y vamos a ver qué hace el Señor con estas personas. Dice en la historia de Moody que un día él se acuesta, había estado en muchas actividades en la iglesia, en esto y lo otro, y de pronto él se acuesta y dice, hoy no le prediqué a nadie del Señor. Dice que este hombre se levanta, ya era avanzada la noche, y se levanta, se viste y sale a la calle y comienza a caminar y encuentra a un hombre ebrio y comienza a hablarle del Señor. Y es más, dice que lo lleva hasta su casa y se cita con él para el día siguiente ir a hablarle del Señor. ¿Sabes? Nosotros tenemos que tener pasión. Tenemos que ser apasionados por enseñar la palabra, por enseñarle a Dios en donde usted esté. En el bus, en la calle, en la escuela, en la universidad, donde usted esté, recuerde que tenemos que enseñar la palabra de Dios. Hablarle a los demás de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Amén. Decirle cuán cosas hizo el Señor. Y entonces, pastor, ¿y cómo hago eso? Pues comiencen, los que dicen que no hablan mucho, lleve trataditos por ahí, tenga tratados en la cartera, en el carro. Hable con amabilidad y dirección del Espíritu Santo. En estos días estaba recordando a mi amiga que de pronto estaba evangelizando y de pronto le estaban hablando, lo que estaban hablando, el tema del evangelismo, del tratado, era sobre el infierno. Y entonces alguien le dijo, yo no creo en el infierno. Y ella dijo, bueno, entonces cuando estés allá, entonces sí vas a creer. No. Tenga calma. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esas palabras para llegar al corazón de las personas. Que sea el que nos direccione. Amén. Entonces, pídale al Espíritu Santo que Él siempre le va a colocar en su boca las palabras que tiene. Y de pronto alguno dirá, bueno, yo no soy pastor, yo no soy predicador. Déjeme decirle, usted no necesita un púlpito para predicar. Usted necesita estar lleno de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, y a donde usted vaya va a hablar, va a enseñar y va a ser un instrumento perfecto usado por el Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos? Ojo que la listica, no se les olvide colocar los nombres, que vamos a orar por esos. ¿Cuántos dicen al Señor, sabes qué, Señor? Yo hoy me meto en tu negocio. Vamos, ¿cuántos? No están como convencidos. Recuerden, los negocios del Señor son las almas. Cada vez que un pecador se arrepiente, los cielos están de fiesta. Amén. ¿Y qué más hacemos para esto? Oración. Entonces aquí como en estos días estaba hablando con alguien y estábamos en la cocina y yo dije, no, sí, prende la olla a presión, y de pronto me quedó mirando y, ¿qué quieres decir? Entonces, no, la olla a presión, porque estaban cocinando una carne y dice, no, es que como tú dices la olla a presión y hablas de meter a las personas en oración, yo pensé que ibas a orar. Yo, no. Pero déjame decirte algo, sí necesitamos esta olla a presión, meter a las personas en oración. ¿Cuántas personas tú has orado? De pronto les doy testimonio en la universidad. Yo de pronto habían varias personas que las veía como esa necesidad del Señor, porque el Espíritu Santo nos los va colocando. Y yo las tenía en una lista. Y hoy me gozo cuando de pronto mi esposo me dice de que una de esas personas ya ha sido como TikTok o algo así y que está enseñando la palabra. Y entonces yo decía, Dios mío, definitivamente la oración sirve. De pronto en el momento mi intención era que fuera a la iglesia, al lugar donde yo estaba, pero no, el Señor hizo lo que tenía que hacer en esa persona en el lugar correcto, en el momento correcto. Amén. Y el solo hecho de saber que ya esa persona al Señor la ha transformado, que ya su casa, su familia conocen del Señor, me gozo cuando sé que fui un instrumento utilizado por el Señor a través de la oración. Amén. Y entonces es ahí cuando tú y yo
tenemos que decirle, Señor, ¿sabes qué? No importa dónde tú lo pongas, lo importante es que ellos te conozcan. Amén. Que la gloria sea para ti. Amén. Recordemos, la batalla por las almas se gana en el espíritu. Y es necesario que usted, ese papelito que les dije, coloquen ahí las personas que van a invitar, por las que quieren orar, y comience a orarle al Señor. Y dígale, Señor, acorta el tiempo para que esta persona te conozca. Revélate a su vida, Señor. Que seas transformándola y que cosas grandes vean ellos en medio de este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Durante esa conversación que tú tienes con el Señor por esa persona, el Espíritu Santo te va a ir mostrando muchas cosas. Sé obediente. Cuando el Espíritu Santo te diga, ora por esto, ore. Que el Señor algo grande va a hacer en esa persona. Ojo, sin oración las palabras pueden retumbar. Necesitamos orar, estar llenos de la presencia del Señor y que el Señor prepare los corazones para que estén sensibles a ese cambio. Y número 7, una predicación simple. Tú y yo no tenemos que irnos a buscar, no, que en el griego, que en el... No. Una predicación simple. Primera de Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Dicen que este predicador Moody fue los estudiosos lo señalaba mucho porque decían que la palabra que él hablaba era una palabra demasiado sencilla para los estudiosos en ese momento. Y entonces un predicador se le acercó y le dijo, tu palabra es muy sencilla, muy básica, llega a los niños, y le dijo, no me estoy ofendiendo. Me estás honrando con esa palabra, porque lo importante de la palabra es que la entienda hasta un niño. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que decirle, Señor, ayúdame a hablar de tal manera que me entienda. Ayúdame a enseñar de tal manera que hasta los niños me entiendan. Es necesario, ojo, no le estoy diciendo que no estudie, que no se capacite, hágalo. Pero pidámosle al Espíritu Santo que nuestro corazón no se llene de orgullo, no se llene de palabrería, sino que sepamos hablarle a esas personas que están necesitando en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que no es acusador, en un lenguaje que pueda entender, que no tenga tanto tecnicismo, sino que tenga la presencia del Espíritu Santo para que llegue, para que transforme y para que haga lo que tiene que hacer. Amén. Y entonces, ¿qué vemos en la palabra? Conclusión, la espada salva las almas. Amén. Pero esta espada tiene que estar en manos de valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Entonces, tenemos que tener esa espada lista en todo tiempo. Tenemos que tener el respaldo del Espíritu Santo. Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Y tenemos que llegar a esas almas que el Señor ha puesto en nuestro camino para que le hablemos de Él. Y sabes, después que tú y yo enseñamos, vamos a tener la recompensa que viene de Dios. Amén. ¿Y en qué, pastora? Nuestra recompensa está en salud, en recursos, en tantas cosas que tú y yo necesitamos a diario. El Señor siempre está ahí. La recompensa que vas a tener siempre va a llegar del Señor. Invito, iglesia, que nos pongamos sobre nuestros pies. Y aquellos que han llegado por primera vez a esta casa y de pronto dirá, bueno, yo no sé mucho de esto, he venido, pero el Señor te inquietó en tu corazón. Te invito a que hagas una oración conmigo. A ti que nos estás escuchando. Sabes, cuando aceptamos al Señor hay fiesta en el cielo. ¿Y qué quiere decir ser salvos? Todos somos creación de Dios, pero solamente son hijos los
los que han aceptado al Señor, los que le han dicho aquí estoy, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Y hoy te invito a que hagamos una oración. Iglesia, te pido que nos apoyes. Ay, repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Te pido, Señor, que seas tú transformando mi vida. Hoy te acepto como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. Y te pido que a través de tu Espíritu Santo transformes mi vida. Límpiame, Señor, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda rebelión. Guárdame, Señor, y atrae a los míos a través de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque está hecho en el cielo y en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, los cielos están de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y en esta hora, si tú hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo. Amén. Iglesia, yo te animo a que vengas aquí adelante. Y si tú sientes, sabes, has sentido que hay muchas almas, muchas personas que has puesto a tu alrededor, pero de pronto por prudencia, por temor o por diferentes circunstancias no les has hablado. Y dile, Señor, y le dice: Señor, en esta hora yo quiero hablar de ti. Yo quiero enseñar a otros, yo quiero que te conozcan. De pronto me he enfocado en mis necesidades personales, en los problemas que tengo. Pero en esta mañana, Señor, yo te quiero pedir perdón, Señor. He descuidado tus negocios. Y así, Señor, como en una empresa normal, en un trabajo normal, si descuidamos nuestro trabajo, pues vamos a tener resultados que no son muy buenos. Señor, yo he descuidado tus negocios. Pero yo hoy me presento aquí y te digo, Señor, en esta hora te pido perdón. Pido audiencia ante el Dios Todopoderoso de la mano de mi Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que me perdones. He descuidado lo que tengo que hacer. Señor, en esta hora todas mis cargas, toda necesidad física, emocional, espiritual la dejo en el altar. Pero hoy quiero congraciarme contigo. Y te presento estas almas, esas que tienes ahí en el papel, que anulaste o que anotaste en el celular. Hoy te las presento, Señor. Hoy mi petición es por ellos, por ese familiar, por ese vecino, por ese compañero de trabajo, por esa persona que está al entorno o que veo en el bus o veo cuando voy en la calle diariamente, Señor, que veo que necesita de ti. Hoy te pido por ellos. Señor, que tu Espíritu Santo llegue a ellos. Y que si me das la oportunidad, Señor, salga de mi boca la palabra correcta. Lo que ellos necesitan. Que sus oídos, Señor, estén abiertos para escuchar esa palabra que va a salir de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero aún te pido más. Te pido más, Señor. Te pido que me hagas de mí un instrumento de bendición. Te pido que te glorifiques, Señor, y que me uses como instrumento para tu gloria. Aquellos, Señor, que han tenido problemas de enfermedades, Señor, úsame como instrumento de bendición. Dame ese poder, Señor. Ahí donde está, pídale el poder del Espíritu Santo. Usted ahí donde está, Señor, lléname. Que cuando ore por una persona, Señor, tu Espíritu traiga sanidad. Guíame, que toda palabra que salga de mi boca sea de edificación, de bendición para otros. Que te conozcan, Señor, y que puedan ver tu gloria. Señor, manifiéstate en milagros en medio de tu pueblo, Señor, para que vean tu gloria. Dile ahí donde estás, Señor, gracias. Gracias porque tú has depositado en mí de tus tesoros, de tu poder, de tu grandeza. Gracias, Señor, porque soy una antorcha encendida, Señor. Y aunque no me sienta, Señor, yo sé que soy un instrumento de bendición. Y hoy te doy gracias. Renuévame, Señor.
Dame de tu unción, dame de tu aceite, dame de tu poder, para gloria y honra de tu santo nombre. Señor, en esta hora, Señor, te pido que te manifiestes en poder de sanidad. Que seas tú moviéndote en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquellos que tienen quebrantos de salud. Hoy en el nombre de Jesús recibe sanidad. ¿Y dónde estás? Dile, Señor, gracias. Yo recibo mi sanidad. Mira aquellos que tienen deudas. Señor, abre puertas de provisión y bendición para tus hijos. Dile, Señor, yo recibo esa provisión financiera que necesito. La recibo en el nombre de Jesús. Mira aquellos que necesitan que se abran puertas de empleo. En el nombre de Jesús, los cielos se abren, Señor. Y contactos divinos, presencia del Señor comienza a moverse a favor de tus hijos. Y se abren puertas de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira aquellos que están viviendo, Señor, problemas en sus hogares, Señor. Que tu paz, tu gloria, tu cabot, tu presencia inunde estos hogares, Señor, trayendo bendición. Que traiga protección, provisión, Señor, y tu gloria. Porque donde tú estás hay gozo, hay salud, hay contentamiento. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Ahora, Padre, te alabamos, te bendecimos. En tus manos colocamos esta semana, Señor. Todo lo que vamos a realizar, que tu presencia esté con nosotros. Sorpréndenos positivamente y permítenos ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre ti, sobre tu casa y sobre los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús.